En el Instituto Mareográfico Nacional están de manteles largos y ahorita les vamos a platicar por qué, pero además vamos a platicar de los tsunamis, de la elevación en el nivel del mar, muchas cosas más, así que comuníquense con nosotros a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter. Comenzamos. No comen ballena, el apetito ha cambiado en muchas zonas de Japón. Contaminación ambiental. La CFE debe pagar por lo que ocasionó en Veracruz. Basura en el mar. Una australiana realiza una muestra muy especial. Serpientes incautadas. En Tailandia las autoridades informan que el contrabando tenía un valor superior a los $20,000. El carbón es el culpable. China es uno de los principales países que contaminan el cielo. Les vamos a regalar estas imágenes de remanso. Vean cómo esta cámara fija capta los increíbles momentos que nos ofrece la madre naturaleza. La secuencia de imágenes tomadas en el puerto de Hull, un pequeño pueblo pesquero en Escocia, muestra cómo al comenzar el día la marea sube, mientras que al caer la tarde el agua desciende poco a poco al grado que es posible caminar por la orillita del canal. En el video se aprecia cómo los barcos prácticamente quedan sobre la tierra. Esta situación se repite día con día. Y en el estudio nos acompaña el doctor Jorge Zavala, jefe del Servicio Mareográfico Nacional. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo le fue en el fiestón? Muy bien, fue un evento salió todo muy bien y realmente se logró el objetivo, que era mostrar la importancia de la medición del nivel del mar. Y justamente un poco de la historia, los logros que han tenido en este trabajo. Bueno, ya cumple 60 años el Servicio Mareográfico. Realmente nació para conocer básicamente las mareas en los principales puertos del país, es decir, qué tanto sube y baja el nivel del mar debido a la atracción diferencial de la luna y el sol. Y esto es lo que conocemos como la marea. Y también tuvo el propósito de conocer el nivel medio del mar para cuestiones cartográficas, que es muy importante definir realmente el nivel medio del mar, hasta dónde es la marea alta o la pleamar, para cuestiones de uso del suelo. ¿Cuáles son las últimas noticias, las más relevantes de las que pudiéramos platicar? Bueno, el Servicio Mareográfico empezó sus actividades con esos dos propósitos. Sin embargo, con el paso de los años se conocieron las principales características de la marea en los puertos mexicanos. Siempre son las componentes de marea. Hablamos de la amplitud del rango de marea, es decir, qué tanto sube y qué tanto baja, y cuáles son los periodos más importantes, porque esos son distintos en cada lugar. Pero actualmente, que esto ya se conoce esencialmente, pues está el servicio más enfocado al cambio en el nivel medio del mar debido al calentamiento global o al cambio climático. Está también, hay mucho interés en conocer, por ejemplo, las elevaciones por eventos meteorológicos extremos como los huracanes, o también nos interesa mucho el monitorear y entender las elevaciones debidas a los tsunamis. Entonces es un poco el tipo de problemas a los cuales estamos ahora más enfocados. Hay algunos escépticos que todavía dudan del efecto del cambio climático, y ustedes podrían confirmarlo justamente con estos niveles y estos cambios. Bueno, es una pregunta muy buena, porque es muy difícil con una serie de tiempo, por ejemplo, de temperatura en la Ciudad de México, sacar conclusiones del cambio climático. Se puede, pero es difícil, siempre hay muchos fenómenos juntos. En el caso del mar, de alguna manera se está promediando, integrando, decimos nosotros, en todo el planeta. Y en las mediciones que tenemos nosotros y las que tienen en muchos otros países, cuando la serie es muy larga, se observan fenómenos de variación del nivel del mar. Primero, pues tenemos las olas, que nosotros las quitamos. Las olas suben y bajan cada 5, 10, 15 segundos. Después tenemos las mareas, que estamos hablando 12, 24 horas principalmente, y luego tenemos otros fenómenos de más largo plazo, hasta que tenemos la tendencia de largo plazo. Por ejemplo, tenemos series de más de 50 años ya en México, gracias a
a quien tuvo la visión de crear el servicio mareográfico hace 60 años, y estas series nos muestran cuál es la tendencia de elevación del nivel del mar en las costas mexicanas. Y se observa del orden de 2 o 3 milímetros por año, que es similar a lo que se observa en otros lugares del mundo, pero con variantes regionales, que eso también es muy importante hacer notar. Entonces tenemos mediciones no de lo que va a pasar, sino de lo que ya pasó, que nos muestran que el nivel del mar se ha venido elevando en los últimos 50 o 60 años en las costas de México. Permítame hacer una pausa para ir a la información y ahorita seguimos platicando de este tema. Activistas del Fondo Internacional para el Bienestar Animal aseguran que la industria japonesa de ballenas está desapareciendo. En una esquina del mercado de pescado de Tsukiji de Tokio, el negocio de Koichi Matsumoto de carne de ballena frita está en su apogeo. Queremos decirle a la gente que la ballena ha sido parte de la cultura culinaria de Japón desde sus tiempos lejanos. Estoy aquí para tratar de difundir esto. Sin embargo, hay indicios de que el apetito por la carne de ballena ha cambiado en muchas zonas de Japón. Yo solía comer mucha carne de ballena cuando era niño, pero es demasiado caro ahora. Los activistas dicen que los inversionistas japoneses están apoyando a la agonizante industria ballenera con sumas de casi $9 millones al año. Por primera vez estamos en condiciones de demostrar, basándonos en gran medida en los propios datos del gobierno de Japón, que esta industria está en números rojos, que está perdiendo dinero y que se está poniendo peor cada año. Japón es uno de los pocos países que todavía cazan ballenas. El gigante asiático introdujo la caza científica con el argumento de que tenía el derecho de supervisar el impacto en sus pesquerías. Pero las tiendas de carne de ballena se han quedado sin vender casi 5,000 toneladas de producto, por lo que en los últimos años el gobierno se ha esforzado para despertar un nuevo interés en esta carne, para que vuelva a introducirla en almuerzos escolares e incluso la creación de restaurantes de ballenas, como el de Tsukiji. La carne de ballena fue una fuente importante de proteínas en una empobrecida Japón después de la Segunda Guerra Mundial. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Y con este promedio que han hecho de milímetros y estos años, hay también algunos especialistas que de alguna manera nos alertan sobre el incremento en el nivel del mar, todo lo que podría ocasionar, si es de esta manera tan desmesurada. ¿En dónde estamos parados? Bueno, la situación es distinta en cada lugar, porque depende si es una zona baja o es una zona poblada. Una elevación del nivel del mar pues se vuelve más peligrosa o no. Y hay otros procesos que también contribuyen. Por ejemplo, en algunas regiones hay mucha erosión costera. El mar va avanzando hacia la tierra a razón de hasta metros por año, y esto es el resultado de la elevación del nivel del mar, pero también los cambios en el aporte de sedimentos. Cuando se construyen presas, los ríos dejan de llevar sedimentos, los famosos deltas de los ríos se dejan de formar o se forman con menor velocidad que lo que hacían antes, y entonces el mar empieza a avanzar. Entonces siempre hay un balance entre sedimentación y erosión, y si se rompe ese balance, pues o crece la tierra hacia el mar o el mar avanza hacia la tierra. Y la elevación del nivel del mar es otro factor que contribuye a que haya esta erosión. También en cada región hay movimientos verticales de la corteza terrestre. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que no es zona costera, todos hemos oído que se está hundiendo, porque había un lago y como se extrae agua, se va hundiendo. Bueno, en las zonas costeras, pues hay otros fenómenos que pueden ser provocados por el hombre o fenómenos naturales que provocan que la corteza terrestre se hunda o se eleve. Y sumado esto al efecto del nivel del mar, hace que algunas zonas estén en mayor peligro que en otras. Incluso se habla, por ejemplo, de la desaparición de algunas islas. En cada cumbre de cambio climático se anuncia sobre migraciones debido a los efectos del cambio climático. O sea, miles de personas, millones de personas que se tienen que desplazar a otro punto porque el mar acabó con sus casas. Exactamente, sus territorios. Así es. Entonces hay zonas costeras o islas que se van viendo afectadas. Y las poblaciones del mundo están tomando decisiones. Hay, por ejemplo, en Inglaterra, que son los países más avanzados, deciden invertir muchísimo dinero en defender algunas ciudades, y en otras zonas se decide retirarse. O sea, decir, bueno, esto ya se va a perder por el avance del nivel del mar, lo cedemos, pero tratamos de defender otras regiones. En México no hay una política explícita al respecto, pero hay que irla construyendo. Y por último, quisiera preguntarle en este bloque, ¿cuáles son las zonas donde debemos de estar alerta por el nivel del mar aquí en nuestro país?
Bueno, yo creo que principalmente en las costas del Golfo de México, en términos de elevación del nivel medio del mar, en las costas del Golfo de México, nosotros encontramos que la zona de Tampico, Ciudad Madero, Tampico, presenta cambios muy rápidos del nivel del mar. Entonces, eso se debe no solo a la elevación del nivel del mar, sino que hay bastantes indicios de que esa zona se está hundiendo, algo parecido a la Ciudad de México. Entonces, la suma de estos dos efectos hace que sea mucho más vulnerable, además de que es una zona baja rodeada de lagunas. Entonces, ante un evento extremo, que ya hubo alguno en los 50, un huracán, se inunda todo o se puede inundar gravemente. Entonces, es un ejemplo, pero está Veracruz, Boca del Río, la zona de Ciudad del Carmen, Campeche. ¿Toda la zona del sureste? Así es, diríamos, esa parte. También podemos estar preocupados por el norte de Yucatán y algunas zonas puntuales en donde también puede haber peligro. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero seguimos con el tema del mar. Fíjense que los pescadores de Veracruz están demandando que los indemnice la Comisión Federal de Electricidad luego de que una planta termoeléctrica provocó daños en una laguna. Pescadores de la cooperativa del puerto de Tuxpan y prestadores de servicios advirtieron que se agotarán los recursos legales para obligar a la Comisión Federal de Electricidad a resarcir los daños provocados en la laguna de Tampamachoco por una planta termoeléctrica. Tras el recurso de apelación promovido por la paraestatal para evitar pagar el daño, el representante legal de los afectados, Gustavo López de la Cruz, se dijo confiado en que las autoridades judiciales ratifiquen la sanción en contra de CFE. El día de hoy estamos para presentarnos a la audiencia, platicar con los magistrados y pedirles que analicen de manera minuciosa y objetiva la resolución que dictó el juez séptimo de distrito. Luego de 7 años de litigio, el juez séptimo del distrito con sede en Tuxpan dictaminó a favor de los afectados, sentenciando a CFE a pagar los daños con un monto superior a los 1.500 millones de pesos. La paraestatal recurrió a una apelación y continúa su operación sin ninguna restricción. De no ratificarse la multa, los pescadores buscarán ampararse al contar con las pruebas necesarias de los daños ambientales. Nosotros tenemos confianza en el Poder Judicial de la Federación de que se aplique el principio del derecho ambiental que dice empresa que contamina paga. Entonces, creemos que muy probablemente ratifiquen la resolución del juez séptimo. Para Mega Noticias, Víctor Toriz. Estamos platicando con el doctor Jorge Zavala, jefe del Servicio Mareográfico Nacional, acerca del nivel del mar. ¿Nosotros también estamos expuestos a los tsunamis? Sí, desde luego que sí. En el caso de los tsunamis se pueden deber a varios fenómenos, principalmente sismos, pero también una erupción volcánica marina o también un deslizamiento de tierra. Y en el caso de México, pues estamos expuestos a tsunamis que se originan en sismos remotos, zonas muy lejanas, o también a sismos que se originan localmente. No olvidemos que toda la zona del Pacífico, digamos desde Chiapas hasta Jalisco, es una zona sísmica muy activa. Y han sucedido tsunamis importantes en la historia. Lo que pasa es que tenemos una memoria de muy corto plazo. Quizás no hemos tenido un fenómeno importante en los últimos 50 años, pero sí ha habido tsunamis que han afectado las costas de México, ¿no? De dimensiones como el Japón, Tailandia. Quizá no tan grandes, pero suficientemente grandes para preocuparnos. Ahí estábamos hablando de más de 10 metros y aquí un tsunami que podemos esperar que suceda uno cada 100 años, tal vez son de 6 metros. Y hay zonas, digamos un sismo de intensidad 8 te puede generar un tsunami de 5 o 6 metros y eso no estamos expuestos. Y hay antecedentes, no es que puede suceder, sino que han sucedido. Lo que pasa es que en las zonas en que han sucedido, pues no había la cantidad de población o de infraestructura que hay hoy en día. Entonces es una cuestión que se tiene que atender y se está atendiendo. Se creó el Centro de Alerta de Tsunamis. ¿Y hay avances en el Centro de Alerta? Bueno, se creó el año pasado, es una colaboración en donde está la UNAM, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Marina, el CICESE, Comunicaciones y Transportes. Entonces ahí hay una colaboración, Senapred, por supuesto. ¿Qué tan confiable y con cuánto tiempo de anticipación? En 10, 20 minutos se tiene capacidad. Un fenómeno local se siente en las costas. O si alguien siente un
sismo fuerte y está en la playa, en las costas, debe alejarse hacia un sitio alto. Pero alguien que no sintió un sismo, que fue un poco más lejano a su posición, entonces se puede avisar. Entonces, el sistema se está desarrollando, ya hay un mínimo de infraestructura, pero requiere tiempo para que realmente sea suficientemente eficiente. Y hay que tener campañas de educación, construir rutas de evacuación, planificación de las zonas costeras, dónde construir, qué construir y dónde no construir. Eso es muy importante. Sin duda ustedes hacen su trabajo, pero también nosotros como sociedad hay que tomar responsabilidad en esto. Vamos a ver otra cara del mar con esta fotógrafa. Tras unas vacaciones en las Islas Gili, en donde tuvo la oportunidad de bucear y tristemente encontrarse con bolsas de plástico en el fondo del mar, nació la idea de realizar una exposición fotográfica diferente, que de alguna manera sirviera para que la humanidad se dé cuenta del enorme daño que le estamos causando a nuestro planeta. Creo que 7.000 millones de personas habitan este planeta y es momento de empezar a pensar en las repercusiones de nuestras acciones y la forma en que vivimos nuestras vidas. Es impresionante el nivel de contaminación que existe en el mar y esta contaminación está matando a nuestros animales. Con su imaginación, un fondo azul y objetos de plástico que comúnmente usamos, como popotes y bolsas de plástico, esta artista capta espectaculares imágenes como si se tratara en realidad del fondo del mar. Estoy tratando de inspirar a la gente a pensar. Creo que eso es lo máximo que puede causar una obra de arte, que ya sea una pintura, una escultura o en este caso una fotografía, que inspire a las personas un pensamiento real y ojalá que mis imágenes tengan este efecto. Preston desea que sus fotografías sirvan para que la gente piense cómo reducir el uso de bolsas de plástico y que las grandes empresas utilicen nuevas formas de empacar sus productos sin causar efectos en el medio ambiente. TVCN, Lucio García Estrada. Y gracias a todos ustedes por tenernos la confianza de sugerirnos algunos lugares para visitar y por supuesto, como siempre, por recomendar este espacio para subir fotos, videos, comentarios, sugerencias. Muchas gracias. Vamos con nuestros seguidores. Por ejemplo, Diana Andrade, las cascadas de Agua Azul en Chiapas. Este lugar nos lo sugieren por su belleza natural. Gloria Juárez se inclina por el Cañón del Sumidero en Chiapas o los cenotes en Mérida. Ana Paula Dueñas y Brenda Vilma recomienda Bacalar en Quintana Roo. Chela Bulli sugiere Ojo de Agua en Tlacotepec, Oaxaca. A Jesús Hernández le gusta Pátzcuaro, Michoacán. Carlos Torres nos recomienda toda la Huasteca Potosina, las cascadas de Tamazopo y Puente de Dios. Y Adrián disfruta de la selva de Belisario Domínguez en Chiapas. Si ustedes aún no se ponen en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales que aparecen en sus pantallas. En ambas me encuentran como Yoeli Ramírez. Será un placer platicar con ustedes. Y vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con ustedes y más información. No le cambien. A continuación, torres mineras son las causantes de las nubes tóxicas. En España, para defender la tauromaquia, los políticos hacen uso de su ignorancia. Y Tailandia da un duro golpe al contrabando. Nuevo Gol, el mejor gol de tu vida, el poder de la innovación. Volkswagen, das Auto. Gracias por seguir con nosotros, pero antes de seguir con nuestra entrevista, vean esto, es una enorme polémica lo que ha causado las declaraciones del diputado español, que yo creo que habla porque tiene boca. Se llama Toni Cantó y pues habló básicamente de los derechos que deben de tener los animales, porque él dice que como son animales y no tienen obligaciones, pues básicamente no tienen derecho ni a la vida ni a la libertad. Bien, en principio, estrictamente hablando, los animales no tendrían derechos, a la par que tampoco tienen obligaciones. Y ya que al carecer de libre albedrío y capacidad de decisión, no podríamos considerarlos sujetos éticos capaces de discernir entre el bien y el mal. Por lo tanto, señorías, el tema de la libertad nos separa de los animales. Lo que es el negocio de la tauromaquia y a lo mejor también por ahí un derecho auténtico por
ver cualquier tipo de espectáculo animal, aunque cause dolor en estos mismos. Vamos a seguir en nuestra charla con nuestro invitado de hoy, el doctor Jorge Zavala, jefe del Servicio Mareográfico Nacional. Estábamos hablando de los tsunamis y ahora le quisiera preguntar acerca de qué tan preparados estamos en nuestro país en estos términos para enfrentar cualquier contingencia proveniente del mar. Bueno, estamos relativamente mal. Se están haciendo esfuerzos para avanzar rápidamente en que la situación cambie, ¿no? Pues uno de los fenómenos olvidados en México es la inundación o el desastre causado por una sobreelevación del nivel del mar asociado a un huracán o una tormenta. ¿A qué me refiero? En el caso de Nueva Orleans, ¿se acuerdan? En el 2005 con el huracán Katrina, se inundó y hubo muchísimos muertos y un desastre económico, etcétera. Y esta inundación fue causada por elevación del nivel del mar que rebasó los diques e inundó la ciudad, no por agua de lluvia causada por el huracán, sino por agua de mar que entró a tierra. Y hay otros antecedentes, recientemente el huracán Sandy, a finales del año pasado en Nueva York, causó ese desastre principalmente por inundación en que el mar penetra hacia la tierra, algo similar a un tsunami. La diferencia es que en este caso es causado por un huracán y además se puede prevenir con varias horas de anticipación y hasta días de anticipación. Ajá. ¿Y en nuestro país podríamos enfrentarnos a una situación como esta? Desde luego es muy importante y hay antecedentes. Hay un libro que relata un evento de estos en Veracruz, me parece que en el siglo XVI, en que la inundación avanzó hasta 4 kilómetros costa adentro. Y esto puede suceder, depende de la trayectoria del huracán, de su intensidad, de la velocidad con que se acerque a la costa. Entonces, cuando se dan las condiciones adecuadas, como sucedió con el huracán Katrina, pues se da una elevación enorme y una gran inundación de la zona costera. Y México recibe huracanes tanto del Golfo, del Caribe y del Pacífico. Y además cada vez más frecuentes, de mayor intensidad. Ahorita seguimos platicando de este tema. Ahorita vámonos a China. Los habitantes de Datong llaman a la ciudad capital la ciudad del carbono y no es muy difícil imaginarse por qué. Las palas mecánicas trabajan sin descanso en las minas de carbón en China. Arrastran grandes montañas del mineral cerca de los camiones que lo van a transportar. El aire está lleno de suciedad, ennegrecido por el polvo de carbón. Es un negocio sucio, pero en este país asiático es un trabajo crucial. ¿Y cómo no hacerlo si el carbón ha alimentado el boom económico de China, triplicándose su consumo en poco más de una década debido al aumento en la demanda de energía? Actualmente, China quema casi el mismo carbón que consume el resto del mundo junto, y es una de las principales causas por las que muchas ciudades como Pekín se han visto sofocadas a últimas fechas por el peligroso smog que circula en la atmósfera. Expertos y no expertos aseguran que la contaminación del último mes ha sido la peor de la que se tiene memoria, lo cual se ve reflejado en los hospitales que han sido inundados por jóvenes y ancianos con problemas respiratorios debido a que la polución ha sobrepasado niveles que la Organización Mundial de la Salud considera peligrosos. Según un estudio reciente llevado a cabo por Greenpeace East Asia y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Pekín, la contaminación del aire causó más de 1,000 muertes prematuras en 4 grandes ciudades chinas en el 2012. De BCN, Ana Luisa Ruiz. Doctor, y platicábamos acerca de la importancia de monitorear las variables ambientales. Sí, efectivamente, el servicio mareográfico se caracteriza por medir en el mismo sitio, por periodos muy largos, en forma casi continua, las mismas variables. Y esto es parte de una estrategia que un país como proyecto de nación debe de tener, que es conocer el estado de su entorno, de su ambiente en general, atmosférico, oceánico, su vegetación, etcétera, y tener series largas para poder en un momento dado conocer cómo ha variado en el tiempo, planificar, si sucede un evento extremo, poderlo reconstruir y entender para que más adelante se minimicen los daños, ¿no? Y llamar la atención sobre la importancia de todo lo que nos da el mar, no solamente las especies animales y vegetales que allí habitan y son parte del desarrollo y la evolución de la propia humanidad, sino también todo lo que nosotros consumimos del mar, todo lo que la gente depende del mar y sobre todo que si el mar llega a cobrar territorio, pues también nos vemos afectados
como humanidad y en la economía de nuestros países. Así es, y hay otros factores como el turismo, la misma seguridad de los turistas, etcétera. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer tenerlo. Jorge Zavala, jefe del Servicio Mareográfico Nacional. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Y bueno, por último, en Tailandia, funcionarios de aduana incautaron un cargamento con más de 2,000 serpientes vivas de diferentes especies. Las autoridades de vida salvaje informaron que el contrabando tenía un valor en el mercado negro superior a los $20,000. Todas las serpientes se encontraban ocultas en 200 cajas de fruta dentro de bolsas de tela para que pudieran respirar. Medios locales dijeron que las autoridades tailandesas habían sido alertadas sobre una banda de contrabandistas de fauna salvaje, misma que pretendía introducir estos animales al país para después ser enviados a China o a Hong Kong, donde se comercia con estas especies. Funcionarios tailandeses y agencias de vida silvestre investigan a la empresa que transportaba esta carga. Hasta el momento, solo se sabe que es una organización tailandesa. Las serpientes rescatadas fueron enviadas a un centro de vida silvestre para su rehabilitación, antes de ser trasladadas a un zoológico o liberadas en su hábitat natural. TVCN, Lucio García Estrada. Envíenos todas sus preguntas y comentarios al Facebook TVC Noticias Ambientales. En Twitter nos encuentran como @TVC Noticias. En ambas ya saben que pueden platicar conmigo. Estoy como Yoli Ramírez. Ojalá nos puedan hacer saber sus comentarios de este programa. Nos vemos la próxima. Pásenla muy bien.